Guatemala. Debemos conocer primero un poco el origen del el cual, según indicios, pues se tiene el origen acá en Latinoamérica. Particularmente hay dos regiones bastante fuertes. En el caso de Sudamérica, la región de los Andes, principalmente Perú, tiene una riqueza genética de frijol bastante amplia. Y también la región mesoamericana, que abarca pues países de Centroamérica y también de México. En el caso de acá de Latinoamérica, se indica que, bueno, a nivel mundial, pues se tiene un registro aproximadamente de 150 especies, de las cuales más de la mitad se encuentran acá en América. Incluso en México se tiene un registro de aproximadamente 70 especies y 70 entre especies y variedades que se encuentran en este país. Entonces la riqueza pues es bastante amplia para la región. Ha tenido bastante relación el cultivo conjuntamente con el desarrollo del maíz. Recordemos que históricamente pues se viene desarrollando o se vienen desarrollando esos dos cultivos en asocio. Y entonces ahí pues va también la relación como tal. En cuanto a la importancia, pues es el segundo grano de mayor importancia que tenemos como guatemaltecos. Forma pues parte esencial de nuestra dieta. En algunos lugares, hogares en este caso, pues se consume prácticamente todos los días, ¿sí? Los 7 días de la semana. En algunos, pues tal vez 5 de 7 días o 4 de los 7 días de la semana. Y también en algunas regiones puede representar pues el plato principal, sí, el plato principal de la, de la familia como tal. De hecho, bueno, en la escuela creo que aún se sigue consumiendo a diario, ¿verdad? Para los que están en la escuela. Era pues muy frecuente que consumiéramos prácticamente todos los días frijoles. Parte de la importancia es el alto contenido de proteína que tiene el grano, ¿sí? Y eso también pues viene a complementar nuestra dieta. En uno de los videos que vimos se indicaba, videos que vimos del cultivo del maíz, que el maíz aportaba la energía y el frijol la proteína para ir pues complementando nuestra dieta como tal. Para tener acá un dato estadístico y de referencia, en promedio se tiene un consumo anual por persona de 35 libras. Si dividimos eso dentro de 12
aproximadamente nos va a dar 3 libras. Entonces podríamos indicar que cada mes en promedio consumimos 3 libras de frijol. Y si quisiéramos ser aún más específicos, pudiéramos dividir este dato dentro de 30, ¿sí? Para tener pues el promedio diario como tal. Ojo con eso, es un promedio, si es un promedio, puede ser que algunas personas consumamos más de las 3 libras al mes o que otras consumamos menos. También para tenerlo en cuenta. El dato pues tiene bastante lógica en cuanto al consumo nacional como tal. En cuanto a la producción, acá está, bueno, este mapita es específicamente del frijol negro. Tenemos acá en Guatemala pues 3 grupos de frijoles que son los más fuertes: el frijol negro, el frijol rojo y el frijol blanco, ¿sí? Pues acá estamos viendo pues el mapita que también es del 2017. Esto bueno, lo vimos un poco en los aspectos de calidad del mercado que desarrolla el MAGA. Entonces, puede haber ya cambiado un poco del 2017 para la fecha, ahora prácticamente ya 4 años. Entonces, puede haber ya un cambio como tal. Tomando de referencia, pues, este mapa, tenemos los principales abastecedores, departamentos del norte y el oriente, ¿sí? Aunque acá, vamos a ver, en este registro, ya es un, bueno, acá si los agrupamos por regiones, pues podemos ver cuáles son los departamentos de cada región y cuántas cosechas realiza. Que lo más común van a ser 2, pero puede haber una tercer cosecha que es muy particular para algunos departamentos del norte de Guatemala e incluso algunos del sur. Si queremos tener ya datos más concretos, esta información también es más actualizada. Podemos ver acá que los 5 principales departamentos productores de frijol son Petén, que lidera la producción nacional, la producción nacional de frijol acá en Guatemala. Le siguen otros 4 departamentos, particularmente pues de oriente y suroriente, ¿sí? Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa y Jalapa. Son departamentos que tienen pues una muy buena producción de frijol acá en Guatemala. Y se coloca pues una estadística de referencia en la cual se indica que si sumamos la producción de estos 5 departamentos, tenemos aproximadamente más del 60% de la producción nacional. Los que creen si es que sucede si estos 5 departamentos dejaran de producir, ¿qué pasaría?
Pues ingeniero, en mi punto de vista, no, ya no nos, ya, o sea, ya no nos abastecerían del dicho grano. Gracias, Nari. Sí, es correcto, es un efecto que tendríamos, pero ¿qué más? Sí, esa sería una. También subiría el precio, considero yo. Sí, subiría el precio. ¿Qué más? ¿Qué más sucedería? ¿Qué otros impactos o efectos veríamos reflejados? Afectaría nuestra dieta diaria. Gracias, Sergio. Sí, sí, particularmente estos tres aspectos que mencionan em, se verían reflejados. Por una parte, pues tendríamos un 60% menos de la producción nacional, por lo tanto, pues habría un desabastecimiento del mercado, una menor oferta, lo cual implicaría que el precio aumentaría. ¿Sí? Esa es una ley de mercado que van a ver ya próximamente en el siguiente, en el siguiente ciclo, si no estoy mal, ya se lleva el curso de mercadeo y comercialización, al cual pues se van a hablar de todos estos aspectos del mercado, ¿verdad? Entonces, subiría el precio, afectaría por lo tanto también pues ya la parte de un tema pues bastante amplio para muchas familias, que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Ahí se vería en riesgo, que mencionaba Cristian, parte de nuestra dieta, porque algunas familias pues, se verían afectadas por el alto precio, ¿sí? En dado caso, pues también se fueran disminuyendo algunas o parte pues de las reservas que muchas veces también tienen estos departamentos. Y por lo tanto recurriríamos a la importación, ¿sí? A la importación, pues a comprar, a abastecernos de grano de otro país o de otros países. Entonces, pues se verían reflejados esos efectos o impactos como tal. En cuanto a los municipios, pues que son también de los mayores productores de frijol, podemos ver acá estos cuatro que son de Petén. San Luis, La Libertad, Saecha y Cuptún son de los principales municipios, los mayores productores también a nivel nacional. Y si queremos ver un mapita un poco más actualizado, vamos a verlo acá en la red, solo que no, bueno, lamentablemente no lleva un registro de Petén, que sería muy interesante ver cómo se comporta el cultivo, dada la importancia que tiene la producción nacional en este departamento. Lo podemos ver acá en precios MAGA. Tenemos ya la entrega de la tarea a más tardar el día de hoy, por favor. Ahí van subiendo el documento a Moodle, por favor. Y también ya se tiene registro del mes de noviembre para que lo vayan anotando, que también vamos a entregar los precios semanales de noviembre, por favor. Si nos vamos acá al portal de precios MAGA, podemos irnos a la parte de mapas y acá vamos a tener dos tipos de cultivos que el MAGA monitorea
prácticamente todo el año, ¿sí? Tiene un sistema de monitoreo de cultivos para estos dos. Entonces acá vamos a ver algo un poco más interactivo. Acá tenemos pues el mapa de Guatemala y acá la leyenda. Entonces esto va a ir cambiando según la etapa o época fenológica que se presente. En el caso de frijol, vamos a ver estos colorcitos, a excepción de la dobla, así que la dobla pues no es una actividad que realizamos en el cultivo del frijol, pero sí la realizamos en maíz. Entonces, por lo tanto, pues también está acá en la escala porque se monitorean los dos cultivos. Donde tengamos color gris, quiere decir, o blanco, que no tiene información. Por lo tanto, acá pues vamos a ver qué petén va a aparecer de esa manera. No sé realmente por qué no llevan un registro, es decir, no puedo pues asumir tampoco alguna explicación o razón para esto. En el caso del tiempo en el que se registra, acá es por decadía, ¿sí? Así se llama la medición del tiempo, el cual son 10 días, ¿sí? Deca pues viene de 10, entonces acá se lleva un registro o un monitoreo a cada 10 días como tal. Entonces si yo voy moviendo esta barra, vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? El cultivo o se ha comportado en este año, ¿sí? Acá la decadía 1 pues inicia del 1 de enero al 10 de enero, ¿sí? A cada 10 días se hace esta medición. Entonces si vemos al inicio de año pues no, el cultivo acá en este año pues fue presente o fue más marcado en Quetzaltenango. Luego se fueron sumando algunos municipios del norte, otros más también del altiplano, hasta llegar acá a prácticamente mayo, así que también pues ya inician algunas lluvias, algunos productores pues ya también lo van asociando un poco más con la siembra de maíz, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí pues vamos a ver cómo ya va cambiando, ¿sí? De mayo hacia acá se tiene aún hasta el 31 de marzo lleva la actualización. Entonces podemos ver cómo va cambiando constantemente de mayo hasta agosto, que se tiene acá el registro. Pues vamos a ir viendo. Si quisiéramos ser un poco más específicos, pues nos podríamos ir situando en nuestros municipios que acá nos va a indicar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Asunción Mita. Indicaba en este periodo de finales de junio que el frijol pues se comportaba en una fase de crecimiento. La humedad del suelo pues acá indicaba que estaba mojado y se lleva también cuántos días no ha llovido en el municipio. Y podemos ver que prácticamente todo el departamento de Jutiapa se encontraba el frijol en la misma etapa, ¿sí? Por ejemplo, ya en otros de acá de las Verapaces y del occidente, estaban también en etapa de crecimiento, pero crecimiento 2. En, en Puerto Barrios iniciaba el cultivo en fase de germinación. Y seguimos, vamos a ver, veamos por ejemplo acá uno que muestre la cosecha. Bueno, acá prácticamente finales de agosto, que es el último registro, ya varios
municipios, pues prácticamente la mayoría de municipios de Jutiapa ya estaban en fase de cosecha, ¿sí? También algunos acá del noroccidente. Entonces, estos mapitas pues, nos van dando información más actualizada, bastante interactivo para eh, el comportamiento del cultivo de frijol en el 2021. Aún pues falta esta actualización, también se va actualizando pues constantemente, ¿sí? Entonces son mapas pues que nos ayudan bastante. Lamentablemente pues no se tenía el registro acá de Petén, que hubiera sido muy interesante observarlo. Igual parte de los departamentos de la costa, ¿sí? La mayoría de departamentos de la costa pues tampoco se va a un registro. Pero sería pues interesante ver cómo particularmente acá en Petén, cómo se va desarrollando el cultivo, ¿verdad? Cuando siembran los productores, tener pues ya una información más real y actualizada para este año como tal. Y volviendo pues acá a la presentación, tenemos también que conocer eh, las etapas fenológicas, es bastante clave o importante que las conozcamos, ¿sí? Y las tengamos en cuenta. Ahorita les voy a mostrar esta referencia ya más a detalle, que acá en la presentación pues solo coloqué una parte resumida. En el caso de las etapas, pues podríamos decir que son dos que están pues bien marcadas, la etapa pues vegetativa y la reproductiva. Si queremos ir especificando un poco más, podríamos decir, bueno, todo va a iniciar en el proceso de germinación. Luego acá se hace una separación, dos etapas de crecimiento 1 y 2, etapa de fructificación y por último la cosecha. Y aún más específicos, acá pues hay más subfases o subetapas. Las que tengan la letra V va a hacer referencia a la fase vegetativa y la letra R la fase reproductiva. Acá B1, B2, B3, B4, R5, R6, R7, etcétera. Cada uno tiene características particulares, que son las que están acá en este PDF que les voy a estar compartiendo. Esta parte ya no la coloqué, perdía pues bastante la resolución, entonces no era tan vistoso, por eso no lo coloqué. Pero acá va a estar pues más detallado, aquí lo podemos ir observando, ¿sí? ¿Qué va sucediendo en la etapa B1, por ejemplo? Aquí indica que va pasando en la etapa B5, R7, etcétera, ¿verdad? Aquí ya se indica con más detalle qué es lo que sucede. Adicional a ello, pues también vamos a tener en este documento también las fases del maíz, que estas también las estuvimos mencionando en las sesiones anteriores, y acá pues también va a haber una descripción, ¿sí? ¿Qué va sucediendo en cada una de estas subetapas como tal? También se lleva un tipo de cronograma o calendario para cada región. Aquí va a indicar en Petén, por ejemplo, cómo se fue pues, comportando el cultivo. Acá sí aparece este registro que en el mapita pues no podemos observar, ¿verdad? Pero acá sí se tiene. Realmente esta información es la que trasladan o para ir realizando mapas, para los cuales pues ya hay varios software que seguramente van a estar viendo ya más adelante en el curso de sistemas de información geográfica. Yo creo que este año se desarrolló
En el cuarto cuatrimestre, sí, sí, no estoy mal. El cuarto o el quinto, en alguno de estos dos se lleva el curso. Bien, ¿alguna duda de lo que vamos platicando? ¿No? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, ingeniero. Sí, genial. Ok, de acuerdo, gracias. Entonces, ya dejando un poquito la parte productiva o de producción nacional, ahora nos vamos a enfocar en el tema de híbridos y variedades, para lo cual, pues el ICTA recomienda considerar estos 5 aspectos al momento pues, de seleccionar híbridos o variedades. Em, tenemos las primeras tres, pues vamos, las 2, 3 y 4 llevan mucha relación y son pues vitales en el cultivo porque muchas enfermedades, especialmente provocadas por hongos y bacterias, se transmiten a través de la semilla. Es decir, que la semilla ya estaba contaminada o enferma. Si no conocemos el origen como tal o no tenemos tanta certeza de que sea semilla certificada y que tenga pues una garantía, corremos ese riesgo, sí corremos el riesgo de que la semilla esté ya contaminada y esto lo veamos reflejado en nuestro cultivo, ¿sí? Cuando ya está pues en proceso de desarrollo. Entonces hay que prestarle bastante atención al tema de la semilla. Importante que la variedad esté bien adaptada a las condiciones del lugar, lo cual pues va a permitir un buen rendimiento. Esto es clave y pues va a tomar mayor auge ya del normal en los próximos años, porque vamos a tener pues ya una variación más considerable en el clima, a lo cual pues le llamamos cambio climático, que va a ir siendo en algunas regiones de Guatemala condiciones muy extremas de sequía, por ejemplo, escasez de precipitación, y en otras puede ser lo contrario, ¿verdad? Puede ser mayor precipitación o pues mayor exceso de humedad como tal. Entonces sí vamos a prestarle mucha atención al uso de híbridos o variedades, especialmente que ya estén adaptadas y que se adapten ya sea a condiciones extremas de sequías, pero aún pues sigamos obteniendo ahí un rendimiento y producción. Entonces va a ser pues vital este aspecto a tomar en cuenta. De preferencia pues que tenga una amplia aceptación para los productores, especialmente aquí pues en el tema del rendimiento, ¿sí? El rendimiento y también tolerancia a enfermedades. El documento de referencia que estamos utilizando, que creo que se los compartí en la plataforma. Bueno, no estoy ahorita muy segura, pero sí, fui subiendo ahí algunos archivos. Toma clasifica algunas variedades por región. Aquí pues solo se mencionan las delicta, no quiere decir que solo estas existan, acá la aclaración, hay otras más y otras que no son pues precisamente solo delicta, ¿verdad? Como tal. Pues se clasifican en estas que son delicta, cuáles se adoptan para el altiplano y cuáles se adoptan para el sur, el oriente y el norte como tal. Y aquí podemos verlas de forma pues más detallada. ¿Qué características tienen en particular? ¿Sí? En el caso del color de la flor,
pues prácticamente es morado para cualquiera de las variedades. Ahora, aspectos ya como el color de la vaina, estos ya van a ir cambiando. Solo les voy a pedir, por favor, si la sesión finaliza, que volvamos a ingresar, porque acá me indica que ya pues, se va a cerrar. No tengo pues todavía la versión ilimitada de Zoom. Entonces tenemos pues, la básica que nos da los 40 minutos. Entonces si se cierra, por favor, volvemos a ingresar. Disculpas ahí con los inconvenientes. Bien, continuando acá pues con con estas características. Podemos tener también
la siguiente, ¿sí? En el caso tanto de los días de floración y de cosecha, van muy relacionados al ciclo del cultivo, ¿sí? Vamos a tener pues algunas variedades un ciclo más largo que otras, ¿sí? Vamos a tener pues frijoles un poco más ligeros como tal, que la producción pues va a ser de un ciclo corto, algunos intermedios y otras variedades o híbridos de un ciclo pues más largo, ¿verdad? Entonces va a llevar esa relación, ¿sí? Según pues cómo se va comportando el ciclo. El momento en el que pues aparece la flor y después cuando pues ya tenemos la cosecha, ¿verdad? Por ejemplo, acá los primeros, bueno, las primeras tres variedades podríamos decir que tienen un menor ciclo que las otras. Por ejemplo, Icta Texel, Altense, Unapú, Icta Superchiva tienen un ciclo más largo. Esas también se adaptan muy bien para el altiplano. Y un intermedio, podríamos decir Icta Petén, Icta Saarche. En cuanto pues al ciclo del cultivo, ¿verdad? Entonces también va a llevar es otro aspecto a ir considerando. Algunos productores van a preferir variedades de un ciclo más largo, algunos otros de un ciclo más corto, o alguien más, pues un promedio, ¿verdad? Entonces, para que lo consideremos, que también cada una de las variedades o híbridos, pues puede tener esta diferencia también como tal. Un aspecto bastante clave que se ha tomado, pues, o sea, se ha considerado en es la tolerancia a enfermedades, principalmente por el problema de las enfermedades, que muchas de ellas pues, son provocadas porque la semilla ya estaba contaminada, ¿sí? Entonces, el tema de las enfermedades pues, es bastante fuerte en el cultivo del frijol. Es un aspecto que se ha considerado pues, desde hace varios años. Entonces acá aparece la tolerancia o resistencia a algunas enfermedades que va teniendo pues cada una de estas variedades, ¿verdad? Entonces acá nos va a indicar pues a qué enfermedades son más tolerantes. Entonces si el productor observa que su cultivo de frijol siempre le ha dado problema con antracnosis o roya, por ejemplo, pues se inclinaría más por seleccionar alguna de estas que son tolerantes o resistentes, ¿sí? A la roya, por ejemplo, eh, a bacteriosis. Y de la mano también pues va el tema del rendimiento, ¿sí? Por una parte, algunos productores pueden inclinarse más por el rendimiento. Por ejemplo, acá vemos que Icta SH es la variedad más productiva de todas las que acá se enlistan. Tenemos estas primeras tres con un menor rendimiento. Eso también lleva relación por el ciclo, que es un poco más corto. Entonces la planta pues no tiene el mismo desarrollo que estas que tienen un ciclo más extenso, ¿verdad? Entonces puede ser que para algún productor pues le interese más la parte productiva, entonces pues se incline por un híbrido de una variedad que nos va a rendir 50, 60 quintales por manzana, por ejemplo. Pero descuide
el tema de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, si estos con fines de comercialización, pues sí estaría obteniendo ahí una ganancia como tal, pero puede ser que parte de esa ganancia, si descuida el tema de las enfermedades, pues tenga que utilizarlo en controlarlas, ¿verdad? En hacer uso de, o comprar si se van a tratar pues con agroquímicos, con fungicidas o bactericidas, ahí pues se va compensando esa parte. Lo ideal sería un balance, ¿sí? Entre tener variedades o híbridos resistentes a enfermedades, pero que también sean pues bastante productivos, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda. También tenemos el tema de la adaptación que va relacionado pues a la altitud. Podemos ver que el cultivo se desarrolla desde los 50 hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces tiene pues una adaptación bastante amplia. Eso no quiere decir que los frijoles que cultivamos en occidente o el altiplano también los cultive en el oriente y me vayan a dar el mismo rendimiento. Son condiciones pues totalmente diferentes que tenemos que ir considerando. Entonces, por eso pues también ya hay recomendaciones técnicas de qué híbridos o variedades se van adaptando a ciertas condiciones de altitud y también pues condiciones edafo climáticas. Adicional a ello, pues tenemos otros híbridos que ya no solo consideran estos aspectos, sino otros más, que el ICTA pues ha estado trabajando desde hace ya varios años en un tema muy interesante, que es el tema de la biofortificación. Y acá, por ejemplo, estas dos variedades pues, son las más recientes que ICTA ha mejorado en el tema de biofortificación, lo cual es bastante positivo porque busca ir a atender una o parte pues, de las problemáticas que tenemos. Lamentablemente, pues como sociedad, tenemos pues ese problema bastante fuerte, que es el tema de la desnutrición, el cual pues Selecta está persiguiendo ahorita con este mejoramiento genético enfocado en la biofortificación, en ir pues contrarrestando, ¿sí? Esos efectos. Acá les voy a mostrar acá un mapita para ir pues también haciendo ahí un poco de análisis y reflexión, que ya hemos visto, vemos ya discutiendo con sus compañeros de los otros grupos. Estas variedades que el ICTA ha estado mejorando en el tema de la biofortificación, pues buscan ir contribuyendo, ¿sí? Ir contribuyendo a formar parte pues, de la solución a una problemática muy grande que tenemos, que es el tema de la desnutrición. Por ejemplo, en el caso de esta variedad de ICTA Chorty, pues está mejorada o biofortificada en este caso, se subió el valor nutricional para estos dos minerales, y tanto para el hierro como el zinc. Entonces acá ACM pues significa alto contenido de minerales. Acá pues podemos ver el propósito, aquí se indica, contribuir a reducir los índices de desnutrición, anemia
un tipo de anemia que se llama ferropénica y también pues que se logra incrementar la absorción de zinc en los niños principalmente, ¿verdad? Y también se ha adaptado a condiciones secas, ¿sí? De estos departamentos. Entonces también pues ahí viene, puede ir uno observando que no solo podemos mejorar genéticamente algunas variedades o híbridos para el rendimiento, para la tolerancia a enfermedades, sino que también para condiciones ya adaptadas al clima. Así que es uno de los aspectos a considerar al momento de elegir variedades e híbridos. Entonces, este trabajo que el ICTA realiza, pues es bastante positivo, principalmente porque pues, se busca o se pretende atacar este problema como tal. ¿Va a ser suficiente solo eso? No, pero tendría pues un aporte como tal, es lo que va a ir sumando, ¿sí? Conjuntamente pues con otras actividades y proyectos que vayan pues contribuyendo a este problema, que en ese caso pues ahí estamos inmersos nosotros como agrónomos, principalmente porque nuestra formación pues es la de producir alimentos, ¿verdad? Pues, producir alimentos, producir granos, hortalizas, frutales, etcétera, que pues debemos de ir tomándolo en cuenta por este problema, ¿sí? Que tenemos bastante fuerte. Acá este es un mapa del corredor seco, es relativamente reciente. Lo tomé de referencia de una noticia del periódico. Entonces acá precisamente pues hablaba del tema del corredor seco. El corredor seco pues es una región que ha ido aumentando, en la cual pues ya se han visto solo comunidades, sino también ya municipios que sus índices de precipitación cada vez son más bajos, ¿sí? Es decir, que es más recurrente pues las condiciones secas, ¿sí? Ya sea de una sequía prolongada, sequía extrema o escasez o nulas precipitaciones. Entonces, esto lamentablemente pues va aumentando. Anteriormente pues sonaba hace pues ya varios años el, el departamento de Chiquimula, ¿sí? Particularmente dos municipios, Jocotán y Camotán, que al inicio pues, de los años 2000 sufrieron hay una crisis de alimentos como tal. Pero esto pues ha ido creciendo. Aquí pues ya se suman algunos municipios de la costa, lo cual también deja que pensar porque históricamente pues las regiones de la costa en general pues son bastante lluviosas, ¿sí? Las lluvias son bastante marcadas y bastante fuertes, ¿verdad? Vamos a ver, no sé, de la costa, alguien que quiera indicar cómo observó el comportamiento de la época lluviosa de este año. ¿Fue normal? ¿Llovió lo que siempre llueve? ¿Llovió más? ¿Llovió menos? Etcétera. Vamos a ver, alguien de la costa, por favor. En este grupo recuerdo que hay algunos. ¿Sí, Tugil? Llovió menos a Llovió. comparación de años atrás. Ok, ¿en qué departamento? Disculpe. De tal leo. En Reu, ok, gracias. ¿Alguien más de la costa? Reu, Suchi, Escuintla. Entonces, pues podemos ir viendo también esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, que incluso Retaluleu, algunos pues, municipios ya están ahí en el estado de, de sufrir algún tipo de,
de crisis de alimentos, que pues la parte pues de el tema de la seguridad alimentaria como tal. Entonces, en ese sentido, pues acá vamos a jugar nosotros un papel muy importante, pues dada la naturaleza de nuestra carrera y pues nuestra formación y parte de nuestra misión, ¿verdad? La producción de alimentos como tal. Eso va a ser clave, especialmente pues para los que tengan pues ese enfoque y ese desarrollo ya profesional, ¿verdad? En el tema pues laboral como tal. Por acá pues veamos, tenemos tenemos ahí pues también una parte de responsabilidad y deuda social, ¿verdad? En cuanto a este tema. Aquí pues pueden ver si se aparece su municipio o no, ¿verdad? Esto es bastante reciente. De hecho, el artículo hablaba pues precisamente de que de departamentos pueden sufrir crisis de alimentos, pues, de la producción de los cultivos en los próximos años. Entonces, por ejemplo, acá se indica que población pues se ve en esta necesidad de asistencia alimentaria. Entonces aquí pues, lo que está más rojo son también los que tienen mayor riesgo, ¿verdad? En el caso del mapita. Entonces vemos pues, anteriormente, hace ya varios años, pues Chiquimula sí, históricamente pues había tenido este riesgo, ¿verdad? Pero ahora a ver que prácticamente Oriente, parte de la franja transversal del norte se está pintando de rojo, ya es un tema al que le tenemos que prestar mucha atención a lo largo pues, de los próximos años, que esto deriva de un problema más grande, ¿verdad? Que es todo el tema del cambio climático, que acá pues Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces también tenemos que irnos preparando para lo que se va a venir en un futuro, ¿sí? Vamos a tener que ir adaptándonos y también pues ir, no solo nosotros pues como seres humanos, sino también toda la parte de producción, la tenemos que ir adaptando, ¿verdad? Puede ser que así como estamos sembrando frijol o maíz actualmente, ya en 5 o 10 años pues ya no nos funcione y no tengamos los mismos rendimientos, entonces tengamos que ver alternativas, ¿verdad? Esto es algo pues que debemos de ir ya considerando, ¿sí? Y también como parte pues de nuestra formación, que allá afuera pues, vamos a tener muchas problemáticas a las cuales hay que ir a atender. Y en las cuales pues nosotros como agrónomos forestales y próximamente pues agroindustriales vamos a ir aportando y a ir sumando a ir pues resolviendo algunos de nuestros problemas que tenemos, que como sociedad pues también tenemos otros más, ¿verdad? No solo este tema, este es uno por mencionar, tenemos otros pues también que nos siguen pues ahí aquejando como sociedad. Entonces, para ir complementando esta parte de, de los híbridos y variedades, pues también considerar que se tiene no solo híbridos, variedades resistentes a enfermedades, híbridos o variedades muy productivas en cuanto al tema del rendimiento, sino también pues ahora, desde hace ya un par de años, viene pues mejorándose en este aspecto, ¿verdad? En la biofortificación, es decir, pues aumentar el valor nutricional, en este caso del grano de frijol. Veamos acá la presentación. Bueno, ahora sí vamos a entrar ya a aspectos de manejo agronómico. No sé si hay alguna duda por el momento. ¿No? Ok, entonces vamos a platicar ya de aspectos del manejo
agronómico para el cultivo. Primero vamos a considerar la selección del terreno. En cuanto a la ubicación, pues en la mayoría de cultivos vamos a buscar que sea un área o un terreno bastante accesible, principalmente porque acá vamos a transportar pues, grandes volúmenes de grano en el enfoque extensivo, ¿verdad? Entonces, por eso pues se hace la recomendación. Y en el caso del frijol, pues el manejo del grano es bastante extenso. No basta solo con que cosechemos en campo y a indicar que nuestro frijol va a estar listo para la venta. Tiene un proceso más amplio que vamos a hacer pues hoy una tarea enfocada en la parte de la cosecha y manejo post cosecha, que se hace después de que cosechamos ya en el campo. En cuanto al tema del suelo, texturas ligeras, que sean suelos bien drenados. Y en el rango del pH, pues va de 4.5 a 7.5. En el tema del drenaje es importante porque si hay una acumulación de humedad en el terreno, nuestro cultivo es más susceptible a daños de hongos y bacterias. Por eso, pues, se recomienda que al momento de seleccionar el terreno tenga un buen drenaje como tal, para que eso, pues, permita una mejor distribución del agua en el terreno. En cuanto a la precipitación, de 300 a 400 milímetros por ciclo de producción. En cuanto a la topografía, pues se sigue recomendando que sean suelos ligeramente planos o planos. Sin embargo, pues no siempre vamos a encontrar estas características, ¿sí? En cuanto al tema de la topografía. Eso hay que tomarlo en consideración. Creo que ahorita ya en cartografía están, bueno, no sé cómo va el avance del curso, pero seguramente van a hacer mención a las regiones fisiográficas y ahí vamos a ir viendo pues que en el caso de las regiones de altiplano u occidente pues son más altas y por lo tanto también pues las pendientes son más fuertes, ¿sí? Más fuertes. Como tal, sin embargo, podríamos observar algún cerro o ladera o montaña en el occidente del altiplano que probablemente tenga frijol y el cultivo pues se esté desarrollando adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si ya están viendo esos aspectos de pendiente y altitud en cartografía. Sí, ya los están viendo. Las regiones fisiográficas. Recuerdo que en Carto se miran pues las regiones en las que se divide el país según la fisiografía. Porque tenemos pues varias clasificaciones. Por ejemplo, también se ha clasificado el país según las zonas de vida. Por ejemplo, que creo que eso están viendo en ecología. ¿Cómo les fue ayer en el corto? Yo creo que bien. Bien, ok, de acuerdo.
Entonces, bueno, muchos temas ahorita si ya se han dado cuenta, pues llevan ahí bastante relación, ¿verdad? Que vamos pues platicando algunos aspectos, se los mencionan en suelos, en fertilidad, en carto, por ejemplo, toda la parte pues de topografía, eh, etcétera, ¿verdad? Pues gran parte de los cursos ya, conforme vamos avanzando en la carrera, se van volviendo más integrales. Por lo tanto, pues a cada curso le tenemos que ir prestando pues la atención del caso y la importancia pues que se merece, ¿verdad? Que todos los cursos valen lo mismo, por lo tanto tienen pues también la misma importancia. Lo que va a ir cambiando ya pues va a ir siendo un poco pues el, cómo lo vayamos abordando nosotros, ¿verdad? Pues se nos puede facilitar algunos más que otros en- a lo largo pues de los cuatrimestres, ¿verdad? Bien, en cuanto al tema de pedregosidad, creo que también se hace mención ahorita en el curso de Carto, particularmente si van a ver, bueno, no sé hasta qué parte se llega ahorita actualmente en los cursos, pero se habla de los estudios de capacidad de uso de la tierra, donde según pues la metodología del INAP, pues juega un papel importante. Este es un factor pues de modificación que se puede ir utilizando, tanto la pedregosidad y el drenaje, juntamente pues con factores ya más limitantes como la pendiente, la, la altitud y la profundidad. No sé si van a ver los Secut en Carto o los están viendo. Creo que es Sí, la parte. ingeniero. ¿Sí? Ya los Sí. estamos viendo. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, entonces ahí pues también podemos ir viendo que muchos van a ir llevando cierta relación, ¿verdad? En algunos pues factores como tal. En cuanto al tema de luminosidad, pues lo más recomendable y también pues es lo más común acá en Guatemala que el cultivo está expuesto a la luz solar, ¿sí? No es tan común, al igual pues que el cultivo del frijol, que encontremos frijol en invernadero, por ejemplo, ¿sí? O en macrotunes. Pero sí los podemos encontrar, puede tener pues otro enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, algo más investigativo o académico, por ejemplo, de queramos pues controlar algunas condiciones, ¿sí? O algún pues parámetro, por ejemplo. Pero de forma general, pues está a campo abierto el cultivo, así como desarrollamos el cultivo del maíz acá en Guatemala. En cuanto al tema de la preparación del terreno, pues lo podemos hacer de tres maneras, con maquinaria, con tracción animal y de forma manual. En el caso de utilizar maquinaria, pues se recomienda utilizar dos implementos agrícolas, el arado y la rastra. Y acá pues indica un paso de arado y dos de rastra. Esto para ir también pues soltando un poco más el suelo y que eso vaya favoreciendo el drenaje, porque el agua pues puede representar a un exceso de humedad en el cultivo un problema y dar paso al desarrollo de enfermedades provocadas por hongos y bacterias. Si se utiliza tracción animal, que en algunas regiones aún se realiza y probablemente algunos lo han visto, acá pues hay que podemos implementar, pues, ya sea si utilizamos caballos, bueyes o vacas, por ejemplo, un tipo de arado, ¿sí? Y con esto, pues, ir realizando 2 o 3 pasos de arado en el terreno para irlo, pues, removiendo y preparando, ¿verdad? Acá se recomienda, si se hace de esta forma, que posteriormente, pues, utilicemos un trozo de madera y vayamos nivelando el suelo, ¿sí? Esto para evitar, pues, que en algunas partes del terreno pues al tener un desnivel, esto represente pues ahí un posible, un posible
agujero, por ejemplo, donde se esté almacenando agua, ¿sí? Y eso pues va a presentar un problema más adelante. Y de forma manual también se puede realizar. Esto va o aplica más si tenemos áreas más pequeñas, ¿verdad? Si tenemos áreas extensas, pues técnicamente y en la práctica, pues lo que va a ser más factible es el uso de maquinaria, ¿sí? Hacerlo de forma manual, de forma extensiva, pues implica un mayor uso de recursos, recurso humano, recurso económico y también pues el recurso tiempo, ¿verdad? Entonces, si es un área muy extensa, esta parte manual no se aconseja. Si es un área pues menor ya a nivel del pequeño productor o de agricultura familiar, pues sí es factible, ¿verdad? Acá, si se hace pues, de forma manual, podemos ir limpiando y preparando el terreno, ya sea con machete o asadón. Se recomienda que ir viendo que el suelo vaya quedando pues suelto y parejo como tal. Y si se hace énfasis en tratar de evitar que se quede en el terreno pues hayan zanjas, por ejemplo, donde puede haber una retención de humedad y eso tiene un problema. Si eso se ve reflejado en alguna enfermedad provocada por hongos o por bacterias. Entonces, en el cultivo del frijol debemos prestarle mucha atención al tema de la humedad, ¿sí? Que puede representar un riesgo y posteriormente verse reflejado en enfermedades en el cultivo. Se puede utilizar también rastrojo, pero ojo acá, también vamos a hacer la siguiente recomendación como en el caso del maíz. Si es rastrojo o residuo vegetal proveniente de algún ciclo de cosecha que presenta algún problema con plagas o enfermedades, no se recomienda utilizar, ¿sí? Porque eso, pues, lejos de ayudar al suelo a protegerlo, se puede convertir en un foco de infección o infestación en nuestro cultivo, que probablemente pues, se pueda volver a reactivar y nos ocasione pérdidas, ¿sí? Daños en el cultivo y por lo tanto pérdidas económicas. En cuanto a la época de siembra, pues lo más común son dos, primera y segunda época, y también puede haber una tercera siembra que se llama siembra de verano. La primera época, pues de mayo a junio, se puede realizar, se puede pues iniciar a sembrar frijol, es lo más recurrente. Sin embargo, en algunas regiones puede ser antes. Y si se recuerdan cuando vimos el mapita interactivo, por ejemplo, en Quetzaltenango en enero se siembra frijol y no figura, por ejemplo, acá, ¿verdad? No es pues departamento del norte ni el sur de Guatemala. Entonces puede ir pues esto siendo un poco eventual también en algunos departamentos. La segunda siembra puede realizarse en los meses de septiembre y octubre. Actualmente ahorita pues si fuéramos a observar algún cultivo en campo, pues ya sería la segunda época de siembra que se está realizando. Y la siembra de verano pues es más común en departamentos del norte y del sur. Eso es lo más pues recurrente. Sin embargo, puede desarrollarse en otros lugares, ¿verdad? Tal es el caso de Quetzaltenango, que este año pues en enero en algunos municipios había frijol, ¿sí? Profundidad de siembra, pues se indica siempre la semilla de frijol a una profundidad de 2 a 4 centímetros. Puede ir variando un poco, ¿sí? Eso también pues ya se enfoca del productor o incluso algunas variedades pues ya tienen sus recomendaciones particulares o específicas, ¿verdad? En cuanto al tema de densidad de plantas, acá de forma muy general pues se habla de estos distanciamientos de 40 a 50 centímetros entre surco y de 30 a 40 entre posturas. Y acá, pues, al igual que en maíz, vamos a trabajar posturas, ¿sí? 3 granos por postura es lo más común en frijol. Pues, por favor, hagamos el siguiente cálculo.
ahorita y vamos a ir comparando. Vamos a dar ahí unos minutitos para que hagamos el cálculo y luego comparamos. Entonces, por favor, determinen la densidad de plantas para una hectárea de frijol, ¿sí? Considerando estos distanciamientos y, ojo acá, las posturas, ¿sí? Entonces, por favor, vayamos haciendo el cálculo y luego comparamos. Y vamos a ver acá, bueno, ya tengo aquí el relojito en regresivo. Entonces, por favor, si también se cierra la sesión en lo que estamos haciendo el cálculo, nuevamente les pido que volvamos a ingresar y vamos a comparar pues, en unos minutos cuánto nos queda la densidad. Entonces, ahorita pues iniciamos todos al cálculo, por favor. Si la sesión finaliza, pues ingresamos nuevamente, ¿sí? Para que ya comparemos cuál fue el resultado y sigamos hablando pues de otros aspectos, ¿verdad? Pero por favor vayamos realizando el cálculo. Ya vimos anteriormente cómo realizar cálculos cuando nos hablan de posturas. Cuando lo hicimos en maíz lo ejemplificamos.